te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas. Gracias por estar aquí, gracias por seguir nuestro programa, gracias a todos ustedes, sobre todo para sus sugerencias, sobre todo para decirnos los temas que les gustan más. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque yo creo que todos, por lo menos una vez o muchas veces en la vida, hemos caminado en la tiniebla, ¿no? Entonces, lo de seguir ciegamente el llamado de Dios es algo común y por esto tratamos de la vocación de Noé. Lo que nada más que guiado solo por la fe, siguió ciegamente el llamado de Dios. Bueno, sí, es una vocación muy interesante. Estamos en el capítulo 6 del Génesis y lo vamos a ver con la ayuda de nuestros invitados. Aquí tenemos la gracia de tener otra vez nuestra invitada Zair del Toro Hernández, que está ya aquí lista. Zair, hola, tenemos la ilusión de escucharte otra vez con nosotros aquí. Y bueno, siempre empezamos con una pregunta que le hacemos a una hermana, o sea, lo de cómo ser justos en una sociedad secularizada y hedonista como la de Noé. La escuchamos. La justicia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Para ejercer la justicia debemos de ver con la mirada de Dios. La justicia es evangélica, pues se vivió ayer, hoy y siempre, porque el Evangelio siempre es el mismo. Jesús nos enseñó a ser justos. Si Jesús lo vivió en su tiempo, San Juan Pablo II también lo vivió en su tiempo, y nosotros también lo podemos vivir. En este mundo tan lleno de pecado, tan lleno de egoísmo, tan lleno de uno mismo, pero podemos salir de nuestro egoísmo. Con la gracia de Dios, tenemos que mirar al otro con compasión, como Dios Padre lo mira, con amor, con ternura, corregir, pero también abrazar y festejar. Te invito a ti que seas justo en este mundo tan lleno de odio. Y bueno, sí, vivimos en una sociedad bien difícil, en una sociedad en que no es fácil lo de seguir una vocación, sobre todo una vocación de consagración o de seguirle al Señor totalmente, ¿verdad? Pero bueno, la historia de Noé nos dice que bueno, él tampoco estaba en una sociedad fácil, era una sociedad bien difícil también la suya. Si vamos a leer en el Génesis al capítulo 6, versículo 9, ahí vemos cómo se portaba Noé en esa sociedad. Y ahí se dice que Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos y siguió siempre los caminos de Dios. Ojalá que se pudiera decir algo semejante de nosotros, ¿verdad? Pero bien sabemos que tenemos que tratar con nuestros pecados de todos los días. A veces también nosotros somos secularizados y somos hedonistas también, porque vivimos en una sociedad que nos contagia literalmente estas actitudes de pecado que vemos todos los días, y es difícil de mantenerse irreprochable como Noé. Y más que lo hacemos, más sí que podemos seguir al Señor ciegamente, nada más que con la ayuda de la virtud de nuestra fe. Bueno, escuchamos ahora un testimonio, lo de Padre Julio Ramos, es un misionero de Guadalupe. Es claro que necesitamos testimonios
para poder hacer de modo que estos testimonios nos muevan por dentro. Lo escuchamos. Soy el padre Julio Ramos. Estoy actualmente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, o La Lupita, en la Ciudad del Monte. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, en México. Ahí crecí, los primeros años de mi vida fueron ahí con mi familia en Guadalajara. Y después de estudiar la preparatoria, entonces cuando entré al seminario, me fui a la Ciudad de México. Nos reuníamos, sobre todo los domingos o fines de semana eran muy deseados porque nos juntábamos todos, con los hermanos, con mis papás, y salíamos, ¿verdad? Salíamos a veces a los mercados a comer o a comprar cosas. Pero también entre hermanos jugábamos juegos que ahora quizás ya no son muy comunes en algunos lugares, pero juegos que usas mucho lo que es los materiales que tienes, como la madera, espadas, juguetes de plástico, y sobre todo que usábamos mucho la imaginación. Cuando tuve que irme de Guadalajara a México, como no tenía familia en México, y el dejar a tu familia, a tus amigos, de repente es un reto muy, muy fuerte, porque tienes que entrar a un seminario donde vas a volver a ser amigos, donde vas a tener una familia distinta, y sobre todo una cultura muy distinta a la que yo tenía, costumbres, tradiciones. Entonces creo que el hecho de trasladarme, de viajar de Guadalajara hacia la Ciudad de México para iniciar una etapa de estudios con gente nueva fue difícil, pero fue un gran aprendizaje. Algo que me motivó para entrar al seminario fue cuando en un retiro de jóvenes yo tuve la oportunidad de escuchar a un sacerdote y una religiosa que compartieron su experiencia. Y entonces nos preguntaron sobre qué queremos en la vida. Y cuando de repente esa reflexión me ayudó mucho. Me hizo pensar que en la vida no solamente hay profesiones, sino también hay otros tipos de maneras de entregarte que vale la pena. O sea, como sacerdote digo, nunca estamos solos. Siempre hay personas que Dios nos pone en el camino. Entonces, yo creo que en ese sentido mi vida sacerdotal se ha enriquecido porque ha habido muchas personas que caminan contigo, que te tienden la mano en las parroquias, en las misiones. Cuando a veces llegas a un lugar y estás solo aparentemente, pero hay personas que se convierten en tus amigos, se convierten en tu familia. Yo les invito a que escuchen la voz de Dios en su corazón, por ejemplo, en las intuiciones. Cuando sientan algo, sigan esa intuición, porque puede ser la voz de Dios, en el consejo de un familiar, en la ayuda de alguien que está a su lado. Ahí también es importante descubrir la presencia de Dios y saber escuchar cómo Dios habla en los acontecimientos o en la vida diaria. O sea, Dios no solamente nos habla como en la palabra, en la Biblia, ¿no? A través de una nube o un rayo, ¿no? Esas fueron formas, pero ahora también Dios, en su gran inteligencia, utiliza otras maneras que a veces no hace falta ser muy experto para entenderlas. Dios habla de una manera tan sencilla, pero tan directa, a través de muchos acontecimientos. Entonces, escuchar la voz de Dios también es escuchar y mirar lo que pasa alrededor para poderlo interpretar. Y qué bonito el testimonio del Padre Julio, que nos dijo que escuchar la voz de Dios nos sirve para interpretar los que están a nuestro alrededor. Y sí, bueno, es cierto que hablando de Noé y de su vocación, la carta a los Hebreos, al capítulo 11, versículo 7, dice así, que por la fe Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor,
construyó un arca para salvar a su familia. Fue advertido por Dios de lo que no se veía. Sí, muchas veces nosotros también no vemos lo que va a pasar. Y nadie lo ve, lo que empieza un camino vocacional, que sea de consagración o que sea un matrimonio, una consagración matrimonial, nadie puede ver lo que va a pasar después, ni tampoco de un día. Fíjate tú, después de una vida, ¿verdad? Después de tantos años. Sí, es necesaria esta capacidad de elegir y de seguir caminando ciegamente. Por esto, la vocación de Noé es una vocación que vivimos todos los días. Lo de hacer una obra muy grande, animados nada más que por la fe en un mundo que te está diciendo tú eres loco, tú estás haciendo algo que no tiene sentido, pero tú siempre sigues esta llama que está dentro de tu corazón y con la fe, con la esperanza, la sigues con todo el corazón. Bueno, seguimos profundizando este tema y le pedimos ayuda ahora a nuestra invitada. Ya sabemos que tenemos aquí nuestra Zair del Toro Hernández y vamos nada más que a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa Un Corazón que Escucha. Bueno, ¿dónde habíamos quedado, queridos amigos? Siempre hablando de la vocación de Noé. Y ahora estamos al centro, al corazón de nuestro programa, el momento en que tenemos aquí nuestra invitada, Zair del Toro Hernández. Bienvenida, bienvenida, Zair. Gracias, padre, una vez más. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, sobre todo para tratar este tema, lo de la vocación de Noé. O sea, lo de ese caminar ciegamente para seguir el llamado de Dios. Gracias, ya sabemos que tú llevarás tu experiencia personal, claro, tu contributo muy interesante, como siempre. Yo creo que todos tenemos que aprender a experimentar el no esperar nada, pero esperarlo todo. Y yo creo que Noé era el perfecto ejemplo de esto. Cuando siendo un hombre que predicaba, que le hablaba a los demás que se convirtieran, y él también le intentaba cambiar, o sea, en aquel momento donde absolutamente nadie estaba siendo gratos a los ojos de Dios. Dios, en la Sagrada Escritura vemos en parte del 6º capítulo que dice que en algún momento Dios estaba triste porque se había casi arrepentido de haber creado al ser humano. Sin embargo, encontró en Noé, a los ojos de Dios, una persona que valía la pena por cual hacer algo, una diferencia. Dios le pide algo y él, a lo mejor todo el mundo le llamaba loco. Imagínese usted construir una barca en un momento donde todos hacían la opuesta, no tenían absolutamente nada que ver con Dios. ¿Cuántas veces a nosotros como católicos nos llaman cosas y nos hacen sentir mal porque estamos siguiendo el camino de Dios? ¿Cuántas veces no nos han llamado fanático porque vamos todos los días a misa o porque estamos haciendo la voluntad cuando tú ves el resto del mundo que hace lo opuesto? Y Noé exactamente nos muestra eso. Él dijo sí al Señor y acató lo que el Señor le regala, una oportunidad nueva de vida. Entonces nos enseña él que estaba siendo grato a los ojos de Dios y que en esa gran gratitud Noé no solamente le estaba entregando todo lo que él tenía, sino también a los suyos. Dios le permite no solamente salvarse él y su esposa, sino también a sus 3 hijos y a sus esposas. Preserva la raza humana, ¿no? la protección de Dios hacia esta raza humana que estaba siendo rebelde a sus designios y a sus leyes. Y es ahí donde yo alcanzo perfectamente a entender cómo en esta época estamos viviendo como en aquellas épocas. Cada quien no respeta los mandamientos, no respeta las leyes que Dios establece en cada uno de nosotros y lo más importante, no respeta para qué fuimos creados, porque nosotros tenemos ese corazón que nos habla siempre de qué es la realidad y la gracia que tenemos por la cual fuimos creados.
y nosotros olvidamos de quiénes venimos. Y cuando volteas a ver a Noé, alcanzas a observar esta gran bendición que es que él escuchase a Dios y que aparte de todo eso le obedeciera. Porque fue muy, muy claro en lo que él quería. Le dice, construye esta barca, ponle 3 niveles, toma a todos los animales en pares y mételos en esa barca. Es un momento difícil para él, además que la construcción de la barca no debió haber tomado un día, debió haber tomado mucho de su tiempo. Y esa alianza que establece con Dios Padre, la establece para toda la humanidad. Y él promete que jamás habría un diluvio de esta forma, ni que tampoco jamás volvería a exterminar la raza humana como lo hizo en ese momento. Entonces hay muchísimas preguntas dentro de esta misma narración de cómo Dios ama al hombre para volver a darle oportunidades una y otra vez. Bueno, es claro que en este asunto, lo del diluvio, hay también una simbología muy fuerte, ¿no? A pesar de lo que pasó realmente, ¿no? Pero es cierto que todas las veces que hacemos también nosotros la experiencia de la gracia del Señor, es como este diluvio que quita todos nuestros pecados. Porque sí es verdad que vivimos en una sociedad que parece muy semejante a la de Noé, ¿verdad? Sí. De los tiempos pasados. Es que no hay Noé. Nosotros no somos Noé. No somos este hombre tan irreprochable. Tenemos también nosotros nuestros pecados, nuestras faltas que necesitan esta agua que nos limpia. Primero de todo con el bautismo, ¿no? Claro. Que es este diluvio que nos mata por dentro y nos hace renacer otra vez como hombre nuevo, como humanidad nueva, ¿no? ¿Verdad? Y en este sentido yo pienso que Noé es una luz para lo que después sacramentalmente hará Jesús. Así yo lo veo, no sé cómo te parece a ti. Yo lo veo absolutamente correcto. Y otra cosa que me gusta mucho es el que vemos la vocación en familia. Porque muchas veces creemos que la vocación no se puede vivir en la familia y Él nos muestra claramente que la vocación viene desde la cabeza de familia y lo volvemos y repetimos para lo cual nosotros somos enseñados o creados. Y esto me encanta porque al ver a este hombre acatar la gracia divina para la cual él fue creado, también la pasa a sus próximas generaciones. Esto es muy importante. La vocación de la familia es una vocación que es un llamado que en esta época también está siendo radicalmente expulsado, ¿no? No me voy a casar, no quiero tener hijos, no quiero compromisos ante Dios. Y sin embargo, Él nos muestra este gran compromiso y esta vocación a la familia, como tantos santos nos han enseñado, ¿no? El amor de Dios a través de una entrega y del morirse a sí mismo para dar hacia otros. Sí, de hecho, la santidad de Noé fue causa de salvación para toda su familia y para todos los que entraron en el arca. Sí, exactamente. Mi respuesta al Señor no es solo salvación para mí. La vocación no es nunca algo solamente personal. Es siempre algo de comunitario, algo que involucra también la experiencia de los demás, de los que están a mi alrededor. Porque la gracia del Señor hace así. Entra dentro de una persona y desde ahí es como una fuente, ¿verdad? Que va a tocar, a bañar y a bendecir a todos los que están alrededor, como le pasó a Noé. Claro, y la renuncia, ¿no? También, porque él debió haber conocido muchas personas que debió haber amado, ¿no? Sí. Una vocación siempre tiene mucha renuncia. Sí. La entrega tiene una negación a sí misma. Sí. Y yo veo en él también cómo tuvo que negar muchas cosas para poder dar vida a lo nuevo, dar paso firme a lo que se le estaba entregando. Sí, él también tuvo que dejar personas. Y sí, es verdad, yo también, mira, en mi experiencia, yo a los 12 años entré en el seminario y tuve que dejar personas. Y bueno, también los padres se dejan, ¿no? Porque, bueno, aunque se sigue comunicando y hablando, pero no puedes vivir con ellos, ¿no? Y en ese sentido yo leo lo que tú estás diciendo. Él debe que haber amado personas que para seguir el llamado de Dios
ha tenido que dejar. Si hay esta separación necesaria cuando se quiere seguir al Señor. Esto le pasó a Noé y creo que pasa también a nosotros. Sí. ¿Qué le vamos a decir? Si puedes dar un mensaje final aquí en la cámara donde te ven los jóvenes, ¿qué mensaje muy rápido final le darías hablando sobre este tema, de lo que hemos dicho a los jóvenes? Que no tengas miedo a renunciar, que el llamado a Cristo es el más simple y el más sencillo porque es el que te va a dar la felicidad interior. No va a haber nada que te haga más feliz que no sea el llamado y la respuesta, porque si la vocación no se concluye, se vive infeliz. Si tú no escoges el llamado y la vocación correcta, vas a morir con un dolor muy grande por no haber cumplido lo que Dios te hizo y para lo que fuiste creado. Y no solo será un problema y un sufrimiento para ti, sino también para todos los que están a tu alrededor y que hubieran beneficiado de tu respuesta. Sí. Le agradecemos mucho a Zair por haber estado con nosotros, por haber aceptado nuestro desafío, ¿no?, de tratar un tema bíblico tan difícil, ¿verdad? Pero que hemos profundizado bastante y que creo puede haber dado también a ustedes la ayuda que nos viene del ejemplo de este hombre tan antiguo, pero siempre nuevo, porque Noé vive en cada uno de nosotros. Los agradecemos a todos, le agradecemos a Zair, la invitaremos otra vez. Vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa Un Corazón que Escucha. Y aquí estamos al final del programa para nuestro resumen, queridos amigos y amigas. Y bueno, hemos empezado con una pregunta a la hermana: ¿cómo ser justos en una sociedad secularizada y hedonista? Después hemos escuchado el testimonio de Padre Julio Ramos, misionero de Guadalupe. Y después hemos tenido aquí nuestra invitada, Zair del Toro Hernández, que nos habló de cómo seguir ciegamente el llamado de Dios guiado solo por la fe. Sí, hemos hablado tanto de eso, de ser ciegos, ¿verdad? Como la fe que te da la luz para poder ver. Como si seguir al Señor siempre necesita ese salto. Como si tienes que escuchar la voz del Señor para entender lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí, todo esto es todo verdad. Pero también tenemos que decir que más que tú le contestas al llamado del Señor con todo el corazón y sobre todo con una vida de santidad, entonces tú también harás la experiencia de Noé, que Noé hizo en su vocación, o sea, la de ver cosas que nadie puede ver. Y te darás cuenta que aunque es un acto de fe, pero el Señor te estará hablando dentro de tu corazón. Y más que tú te sentarás delante del Santísimo Sacramento, más que tú estarás allá, proporcionalmente, todo estará claro. Menos que tú te pones delante del Señor para hablarle, para estar delante de Él, para estar corazón a corazón con Él, entonces sí, te darás cuenta que harás experiencia de tiniebla y quizás también de diluvio. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados, a todos los que dieron testimonio para participar en nuestro programa. Aquí hay un equipo de gente que trabaja todos los días para que este programa Un Corazón que Escucha pueda funcionar y ser al máximo para darle un servicio a su discernimiento. Y por esto los agradecemos para seguirnos. Les aseguramos que profundizaremos todos los temas necesarios para darle una ayuda en su discernimiento. Y busquen ayuda para poder ser guiados en su camino vocacional. Lo primero, un director espiritual. Después, confesor. Y después, escríbenos cartas, llámanos aquí a ESNE TV, escríbenos a nuestro correo electrónico. Y bueno, nosotros estamos aquí para contestar a su pregunta. Le agradecemos, los esperamos la próxima vez con el próximo tema. Mientras
Le decimos, como siempre, bendiciones y arrivederci.